Al firmar el nuevo acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos dice que se logra poner fin al conflicto con las FARC, parar el desangre y evitar más víctimas. En el Centro Internacional de Bogotá, las FARC realizan la primera cena de celebración tras la firma del nuevo acuerdo de paz. En medio de acalorada sesión plenaria del Senado aprueba debate donde se espera se refrenden los acuerdos de paz con las FARC. Centro Democrático promete buscar un mecanismo para tumbar parcialmente el acuerdo de paz. El referendo sería la salida. Un Consejo de Estado asegura que el acuerdo de paz no puede ser modificado jurídicamente. Desde Cartagena, gremios de la producción afirmaron que la nueva firma del acuerdo de paz termina con la incertidumbre y reactiva la inversión extranjera. Las FARC crearán una organización de desminado humanitario con más de 1000 de sus hombres y trabajarán en esta tarea en 20 municipios del país. Condenado a 30 años de prisión el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, la Corte Suprema de Justicia determinó que participó en el plan para asesinar al precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. La Procuraduría General alerta sobre posibles casos de corrupción en la contratación para el servicio de salud en el magisterio. Ministro de Hacienda y Salud insisten en la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas. Análisis de todo lo que ocurrió esta noche entre Nacional y Cerro Porteño. Escándalo por forma como se contrata en Colombia a jugadores extranjeros. Con una obra que trae un mensaje pacifista, la compañía española Zarza Teatro se toma esta noche la Plaza de Bolívar. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Una propuesta de moda inspirada en las mujeres luchadoras de Monpós es nuestra tendencia de hoy. Al final de la emisión conoceremos estas prendas de la mano de su diseñadora. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El caso de los falsos testigos. 2. Las terribles cifras sobre la salud pública en Bogotá. 3. ¿Era un buen negocio que se deshizo o un mal negocio que se salvó? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Comienza el posconflicto en Colombia. El gobierno y las FARC firmaron el nuevo acuerdo de paz que puso fin a 52 años de guerra. En el acto, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el acuerdo pone fin al desangre e invitó a todo el país a un gran acuerdo para la implementación de la paz. Sobre las 11:30 de la mañana en el Teatro Colón, con su capacidad a full, los 800 invitados entre diplomáticos, víctimas, congresistas, magistrados de las altas cortes, entre otros, esperaban la entrada de los negociadores del gobierno y las FARC, que fueron recibidos con un fuerte aplauso, así como al presidente Santos, para dar inicio a lo que fuera una ceremonia sencilla, sobria, que duró aproximadamente una hora. El primero en hablar fue el jefe máximo de las FARC. En un discurso de 12 minutos inició diciendo que la palabra sea la única arma de los colombianos. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia. Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra para confrontar civilizadamente las contradicciones. De manera directa pide participación para la implementación de los acuerdos. Confiamos en tomar parte activa en plena legalidad en los ya próximos debates y justas políticas. Destacamos la importancia que tendría para el país la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana. Reiteró el perdón que pide en nombre de la guerrilla de las FARC a todas las víctimas de estos 52 años de violencia. Sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. Por su parte, el presidente Santos reconoce que este nuevo acuerdo es mejor al que se firmó en Cartagena porque recoge las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Logramos poner fin al conflicto armado con las FARC y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, más amplia, más profunda. Logramos parar el desangre y que no haya más víctimas. Señaló además que las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político. El jefe de Estado espera que la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana y destaca que ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias.
A los 90 días se iniciará la dejación de las armas y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Las FARC, como grupo armado, habrá dejado de existir. El presidente convocó a todos los partidos y sectores de la sociedad para que se pueda lograr un acuerdo nacional a la implementación de la paz. Diferentes dirigentes encabezados por el expresidente César Gaviria se pronunciaron sobre los efectos que tendrá para el país la firma del nuevo y definitivo acuerdo de paz entre gobierno y FARC. Para el expresidente César Gaviria, el discurso de Timoleón Jiménez ha sido moderado, que no genera confrontaciones y que no deja la menor duda de que lo que nos espera son unas FARC sin armas. Si no se firma otro acuerdo ya y no empezamos el proceso en el Congreso y en la Corte, pues no íbamos a tener acuerdo. Íbamos a enterrar esta posibilidad. Yo lamento que haya dirigentes que están insatisfechos, pero creo que esto era lo máximo que se podía lograr. Hablamos también con los negociadores. Dicen que el compromiso es total de ambas partes y destacan la importancia de implementar los acuerdos. Un mensaje muy sencillo: se abre la paz, se abren las perspectivas de la paz. Una gran noticia. Comprometidos todos. Totalmente. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, terminada la ceremonia, caminó por las calles, por la Candelaria. Allí fue abordado por personas que le agradecieron la voluntad para lograr este acuerdo. Luego saludó a un grupo de ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Bolívar. Y a esta hora en el centro de Bogotá, los integrantes del secretariado de las FARC realizan la primera cena en paz. Muy buenas noches. El secretariado de las FARC eligió el club de ejecutivos en el último piso de este edificio en el Centro Internacional de Bogotá para llevar a cabo esta cena en la que están celebrando tras la firma del nuevo acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Empezaron a llegar desde las 7 de la noche todos los miembros de la guerrilla que están en Bogotá liderados por Timochenko y también varios dirigentes de izquierda. Sobre la agenda se sabe que hay programada una cena, un acto cultural y una copa de vino que se estaría llevando a cabo en este momento. Había inquietud por ver a Timochenko en uno de los clubes que habitualmente es frecuentado por la dirigencia del país. Sentando las bases por la paz. Sí. Todos los jefes de las FARC llegaron puntuales, escoltados por la Policía Nacional. Trataron de evitar las preguntas de los medios de comunicación sobre el gobierno de transición que mencionó esta mañana Timochenko en el Teatro Colón. Significa que el país tiene que estar preparado para los cambios políticos que pueden darse en un futuro donde quepamos todos los colombianos. Dirigentes de los movimientos de izquierda acompañaron a las FARC en esta primera celebración. Yo creo que un gobierno de transición es un gobierno donde tienen que estar todos los sectores, no solamente el oficialismo, sino también la izquierda y sectores del campo democrático que pueden, inclusive tienen el derecho a ayudar. Pues un gobierno que por lo menos esté dispuesto a hacer todas las... no solamente a ratificar, sino que esté haciendo todas las implementaciones. Es normal. A partir de mañana, varios de los jefes de las FARC se desplazarán a las zonas donde está preconcentrada la guerrilla y otros seguirán en Bogotá atentos a la implementación de los acuerdos en el Congreso. Y en medio de acaloradas sesiones que estuvieron a punto de terminar en Zambra, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron la realización de los debates en los que se refrendará el nuevo acuerdo de paz. Antes de los debates en Senado y Cámara, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó el acuerdo de paz con las FARC en las secretarías de ambas corporaciones. Allí defendió la facultad del Congreso para refrendar los acuerdos. Es absolutamente claro que el Congreso tiene la facultad, tiene la competencia, toma las decisiones políticas. Ya en las plenarias, con pancartas contra el presidente Juan Manuel Santos y roces entre congresistas del Centro Democrático y los de la Unidad de los Partidos por la Paz, se cumplió el debate en la plenaria del Senado. Están cometiendo ustedes no solamente un pecado contra la democracia, sino seguramente un prevaricato. Yo llamaría un poco a que se aquiete la pretensión de que ustedes representan las mayorías en este país y que hablan a nombre del pueblo colombiano. Yo le pido que tengamos un comportamiento. Yo le pido, por favor, senador, democrático. Mientras los ánimos se exaltaban en las barras, en el recinto continuaban los enfrentamientos verbales. Esto es para que no haya más víctimas. Esto es para que no sigan ocurriendo asesinatos en todas las veredas de Colombia. En la Cámara no fue la excepción. El Centro Democrático y los partidos de la Unidad también se enfrentaron. Que además ahora quiere sustituir la voluntad popular que se dio el 2 de octubre en el plebiscito. Y jurídicamente, porque además pretenden con una simple resolución
No lo representan. Al final, por 94 votos en Cámara y 54 en Senado, las plenarias aprobaron los debates de martes y miércoles, donde se refrendará el acuerdo de paz. Tras la refrendación que el gobierno espera se cumpla la próxima semana, el Ejecutivo presentará 5 proyectos al Legislativo para lo que será la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. A partir de este momento nos vamos a dedicar al estudio de este acuerdo, a la refrendación de los mismos y a empezar todo el proceso de implementación, que nos tomará varios meses en este proceso, y lo haremos de manera concienzuda, sin intervalos, sin interferencias. Se espera que estos debates sean igual de candentes la próxima semana. Los senadores del Centro Democrático anunciaron que acudirán a los mecanismos de participación popular para oponerse a la implementación del nuevo acuerdo de paz. El referendo sería una de las salidas del uribismo, que buscará tumbar parcialmente el acuerdo de paz. Por responsabilidad política con muchos colombianos, buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar. Los congresistas del Centro Democrático aseguraron que este planteamiento calificado absurdo que hizo Timochenko de un gobierno transitorio para implementar los acuerdos de paz se traduce en el temor que tienen de que el Centro Democrático retome el poder en el 2018 y tumbe el acuerdo de paz. Desde ya se está viendo las pretensiones de las FARC para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, hacer parte del gobierno nacional sin haber pasado por las urnas. Él retrocede todo como en una película y vuelve a comenzar en el Congreso. Allá también va a perder. En este sentido, la legitimidad es ninguna. El Centro Democrático insistió en que permanecerán en resistencia civil e irán a las calles. El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, aseguró que el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC no es perfecto, pero sí es lo mejor que se logró tras escuchar a todas las partes. El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, celebró la firma del nuevo acuerdo de paz realizada este jueves en el Teatro Colón en Bogotá. Indicó que este acuerdo recoge las propuestas de todos los sectores, que no es perfecto, pero que debe implementarse lo antes posible. Creo que efectivamente cuando este nuevo acuerdo, ahora definitivo, recoge muchas de las recomendaciones y muchos de los puntos que habían quedado sin definir todavía, esto definitivamente mejora el acuerdo. Pidió al Congreso que se revisen varios temas durante su implementación. Un par de asuntos que vale la pena mirarlos cuando se inicie la implementación. El tema del conflicto de jurisdicción, de la competencia para el conflicto de jurisdicción y el tema de precisar en el caso del Consejo de Estado las reparaciones integrales. Pero yo creo que si el acuerdo en la implementación se trata de mejorar esos aspectos del acuerdo, el acuerdo no es un inamovible. A su juicio, este acuerdo no podría ser modificado jurídicamente. Y líderes del mundo y organizaciones internacionales felicitaron hoy a Colombia tras la firma del nuevo acuerdo de paz. En sus últimos días al frente de Naciones Unidas, Ban Ki-moon celebró el nuevo acuerdo de paz con un mensaje contundente. Ahora es fundamental comenzar con la implementación, dice el comunicado de la Secretaría General. A través de la red social Twitter se pronunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nuevamente felicito a Colombia por la firma del acuerdo de la esperanza que los lleve por los caminos de la paz definitiva, dijo el mandatario. Desde Europa, gobiernos como los de Francia, España y Alemania celebraron el texto. Crímenes de lesa humanidad. Reacción mixta tuvo la organización Human Rights Watch. Su director para Latinoamérica, José Miguel Vivanco, aplaudió el acuerdo a la vez que afirmó que no se resuelven completamente las deficiencias del primer texto. Vivanco resalta sobre todo lo referido al principio de responsabilidad del mando. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, anunció un programa especial de desminado en el que participarán 1.000 guerrilleros desmovilizados. Al trabajo de desminado que desde hace un año viene realizando las fuerzas militares se sumarán 1.000 hombres de la guerrilla de las FARC que hasta hoy solo venían entregando información de coordenadas de los campos minados. Podemos inicialmente asignar 20 zonas en municipios para que sean desminadas por las FARC. Eso tiene un trabajo inicial, que es un trabajo de unos estudios no técnicos, estudios sociales, después viene ya un trabajo de cartografía y un trabajo técnico específico de remover las minas. A partir del día D, que según el gobierno sería la próxima semana con la refrendación del acuerdo con las FARC, la guerrilla habrá dejado hasta la última pistola. Y entra el proceso de dejación de armas que empezará en el día 90 con un porcentaje de las armas y termina en el día 150. Paralelamente se hace un censo de las condiciones, digamos, educativas y de las vocaciones de las distintas personas de las FARC para
empezar a preparar todo el proceso de reincorporación a la vida civil. Con los 11.000 hombres entre guerrilleros de las FARC y Fuerza Pública, Colombia podría cumplir su compromiso pactado ante la Convención de Ottawa de declararse en el 2021 país libre de minas antipersonales. $30 años de cárcel purgará el general en retiro Miguel Maza Márquez. La Corte Suprema de Justicia dijo que hizo parte del plan para asesinar a Luis Carlos Galán. Por concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas fue condenado el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez. La Corte Suprema de Justicia aseguró que fue partícipe del homicidio del precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento al modificar su esquema de seguridad. Indicó que tuvo nexos con paramilitares, argumentos que rechazó el propio general. Como consecuencia de esos amoríos escondidos que perturbaron a Gloria Pachón, que produjo el cambio de escolta, el que está pagando el pato es general Maza. De no haber sucedido esa actitud de él como esposo, enamorado, lo que sea de su señora, yo hoy en día no estuviera sentenciado a 30 años de cárcel. Su esposa calificó la condena como una cadena perpetua. Él el año entrante va a cumplir 80 años. Entonces quiere decir que es una cadena perpetua que no existe en la legislación colombiana. La defensa del general en retiro reveló que acudirá a instancias internacionales. Ninguna de las personas que fue a declarar estableció vínculos del general Maza con la mafia o con los paramilitares o los narcotraficantes. Para la familia de Luis Carlos Galán se hizo justicia después de 27 años de su asesinato. Demuestra además que el debilitamiento de la escolta, el cambio del jefe de escolta y el hecho de que Luis Carlos Galán estaba desprotegido en Soacha no fue producto de la negligencia o de un error, sino que fue producto de una acción deliberada. El expresidente César Gaviria aseguró que se demostró la responsabilidad de Maza Márquez. Contribuyó y fue una persona determinante en la muerte de Luis Carlos Galán porque le puso forzadamente de jefe de seguridad a un delincuente. Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal del municipio de Soacha, Cundinamarca. La procuradora delegada para la función pública, Fari González, llamó la atención de las gobernaciones y de los hospitales públicos para que eviten pactos que afecten la contratación de 5 billones de pesos para el servicio de salud de los maestros. La Procuraduría le advierte a los hospitales públicos del país que en la licitación para el servicio de salud de los maestros se evite el pacto con únicos contratistas. Lo que quiere la Procuraduría es que en esta invitación pública exista transparencia en el proceso, pluralidad de oferentes y que no existan requisitos que limiten la participación de los interesados. La advertencia se hace ante quejas recibidas en la licitación por valor de 5 billones de pesos para este servicio. Hay regiones donde la red hospitalaria es pública y esta red hospitalaria pública de manera exclusiva está haciendo compromisos con algunos oferentes y consideramos que ahí puede haber una práctica colusiva. El llamado se hace en el acompañamiento de la Procuraduría al proceso que adelanta la fiduprevisora para el servicio de salud del Magisterio. En el marco del Congreso de Infraestructura, los dirigentes gremiales se pronunciaron sobre la firma del nuevo acuerdo de paz. Freddy Gómez en La Heroica, ¿qué dijeron los empresarios? Buenas noches. Inés María, muy buenas noches. Pues en el segundo día del Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, los empresarios recibieron con beneplácito la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Pues los gremios sostuvieron que se termina la incertidumbre y se da el nuevo paso para que aumente la confianza inversionista, lo cual favorecerá a la economía colombiana. Con beneplácito recibió el Consejo Gremial la nueva firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Desde Cartagena, donde se celebra el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que el país entra en una nueva etapa, tanto política como económica, que significará un gran dividendo para la estabilidad de la nación. Además, asegura que se termina con la incertidumbre en materia de inversión. Arrancamos una nueva etapa, ojalá una etapa en donde podamos los colombianos construir entre todos una mejor solución, una mejor paz, podamos reglamentarlo. Yo inclusive he venido haciendo un llamado
a los que han defendido la posición del no del plebiscito y que han hecho todas las observaciones para que busquemos que en la reglamentación se pueda, ojalá, incluir el máximo de elementos que a ellos los preocupan y que a muchos de nosotros también. La CCI señala que se viene un gran reto para la ingeniería con la construcción de proyectos de cara al posconflicto. Lo que tenemos que ver es qué recursos van a, dijéramos, a utilizar las regiones, especialmente en el frente de consolidación, de esfuerzos en materia de infraestructura, de construcción de vías terciarias. Ambos dirigentes manifiestan que la paz tendrá un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía nacional. Los gremios de la producción consideran que con la firma del nuevo acuerdo de paz sea un gran dividendo para el crecimiento de la economía y supere el 3%. Desde Cartagena, con la cámara de Fernando Mora, Freddy Gómez, CMI La Noticia. Freddy, buenas noches. Los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Salud, Alejandro Gaviria, insistieron en la necesidad de incluir en el proyecto de reforma tributaria el impuesto a las bebidas azucaradas. Al conocerse la negativa de los congresistas para avalar el impuesto a las gaseosas, jugos artificiales y demás bebidas con adición de azúcar, el ministro de Hacienda recalcó la importancia de esta medida. Esa es una tendencia global, no es algo que nos estemos inventando nosotros y tiene ese propósito de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. El ministro de Salud y la CPS hicieron un llamado al Congreso. No es que ni siquiera se vaya a aprobar, sino que ni siquiera se quiere discutir. El llamado respetuoso que yo hago es que al menos deberíamos tener un ámbito en el Congreso, que es el ámbito de discusión de la democracia, para que se dé este debate. Estas enfermedades metabólicas le están costando al país muchos billones de pesos anualmente, pero cuando se habla de un impuesto a las azucaradas, entonces saltan todos los intereses nacionales. Yo espero que el Congreso esté a la altura de su responsabilidad con la población. El gobierno aclaró que la propuesta aún no ha sido descartada de la tributaria. Hasta el momento no hay ninguna decisión sobre ningún impuesto en materia de proyecto de ley, se está en discusión en este momento con los ponentes. El vicepresidente Germán Vargas adelantó un recorrido por la costa atlántica, firmando nuevos contratos para desarrollar programas de vivienda. De gira en la costa atlántica estuvo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, mientras en Bogotá el presidente Juan Manuel Santos firmaba el nuevo acuerdo de paz con las FARC. Inicialmente en Turbaco, Bolívar, Vargas Lleras firmó un contrato y puso la primera piedra en un proyecto de vivienda. Suscribiendo este contrato para que el año entrante todas estas obras terminen. Luego en Barranquilla asistió a la presentación de un proyecto de 24.000 viviendas y el acto en que también se puso la primera piedra de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. El vicepresidente también visitó en la tarde las poblaciones de El Molino y la Jagua del Pilar en La Guajira. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.308 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Carvajal, con una valorización de 2,58% a 3.180 pesos. La acción que más cayó fue la de Terpel, con una pérdida de 1,96% a 9.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 5.600 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La expectativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.187 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.870 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.352 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 57 centavos. El azúcar se transó en 19,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 98 centavos. En pleno ambiente de paz que vive Colombia, un espectáculo que habla de un pacto que hacían los griegos con sus dioses para vivir sin violencia, se toma esta noche en la Plaza de Bolívar. Desde aquí los espero. En breve conoceremos por qué los colores pasteles y los estampados de lunares son la tendencia para fin de año. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Plaza de Bolívar, en donde en estos momentos la compañía española Zarza Teatro presenta su espectáculo Arapacis. Ellos llegan como invitados especiales del Festival Internacional Artístico Invasión de Cultura Popular y vienen con una obra que tiene un mensaje de paz, siempre oportuno y para nuestro país hoy muy necesario. ¿Qué viene después de la guerra? ¿Qué fue lo que nos llevó a ella? ¿Cómo reconstruir?
Interrogantes que surgen al ver Arapasís, el show que ha recorrido prestigiosos festivales artísticos del mundo y llegó a Bogotá hoy, en el momento más oportuno. Arapasís significa altar de la paz, los altares de la paz. Es un término latino romano porque eran los altares que levantaban después de cada guerra, de las múltiples guerras que tenían, para pregar a los dioses que no hubieran más guerras. Desafortunadamente todos los Arapasís acababan destruidos por otras guerras. La compañía valenciana, experta en montajes callejeros de gran formato, llegó a Colombia en el marco del Festival Internacional Invasión de la Cultura Popular. La marca que distingue a Sarsa Teatre es el uso de la pirotecnia. Arapasís, Templos de Paz, se presentan mañana de forma gratuita en la localidad de Bosa. Acción de Gracias Nueva York le da la bienvenida a la Navidad. Los personajes animados más famosos se tomaron las calles de la ciudad. Como cada año, la tienda Macy's de Nueva York realizó su tradicional desfile de Acción de Gracias, en el que globos gigantes se pasean por las principales calles de la Gran Manzana, acompañados de coloridas comparsas y espectáculos musicales. Algo más de 3 millones de personas salieron a disfrutar de la edición 90 de la Gran Parada, en la que personajes del cine y la televisión se llevaron todas las miradas. A las 30 figuras de gran tamaño se le unieron más de 1000 personas disfrazadas. Artistas como Ariana Grande y Tony Bennett junto a los Muppets fueron parte de la celebración. Momposina, Farideh Ramos, presentó hoy su nueva colección en la cual le rinde tributo a sus raíces. Mompox es una región de Colombia que le ha servido de inspiración a varios artistas. Esta vez, una diseñadora se inspiró en las mujeres de esta tierra para contar una historia con sus prendas. Mompox, patrimonio de la humanidad, es la fuente de inspiración de una propuesta de moda llena de historia. De esas mujeres luchadoras, esas mujeres guerreras, esas mujeres que como hoy en día hay miles de colombianas. Los estampados florales y con lunares plasman la fijación de las mujeres momposinas por estos elementos. La paleta de los colores está desde los ivory, pasando por unos pasteles azulados, grises, hay unos tonos maní, que yo le llamo tonos secos. Como las artes escénicas se unen al mensaje de paz, también lo hace la moda. Hoy el Ministerio de Comercio y ProPaís presentaron una colección elaborada por víctimas del conflicto armado. La paz se ha convertido en el eje de inspiración de la moda y en especial cuando esta industria puede potencializar el talento de aquellos que han sido víctimas de la guerra. Hoy se presentó el proyecto Vivimos Pacíficamente, liderado por ProPaís y Mincomercio, en el que vinculan a víctimas del conflicto a través del diseño. Esta población está trabajando por desarrollar sus empresas, por salir adelante, por dejar atrás todo lo que tuvieron en su momento. Estos empresarios de todo el país estuvieron bajo la batuta de Juan Pablo Socarrás. Hemos hecho una construcción de una colección de prendas básicas, de prendas donde lo más importante es que ellos sean sostenibles y prendas que se puedan vender en cualquier parte del país. Diseños con altos estándares de calidad que se convierten en instrumentos de reconciliación. Secret también se adelanta a la Navidad. La firma de lencería presentó un adelanto de lo que será su colección de fin de año. Los angelitos de Victoria's Secret le adelantaron la Navidad a todos sus seguidores publicando un video en el que presentan a su estilo las prendas de lencería que se venderán en las tiendas de la firma este fin de año. Tonos como el negro, el blanco, el rojo, vino tinto y violeta estarán presentes en las delicadas piezas con las que, según la tendencia, se dará paso a mostrar más piel de lo normal, destacando las curvas femeninas. Los encajes siguen vigentes acompañados de bordados y delgadas capas. El lugar escogido para la sensual sesión de fotos fue el tradicional Château de Vaux-le-Vicomte en París, ciudad que este año albergará el evento más grande de la casa de moda en el mes de diciembre. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana desde Barranquilla. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El caso de los falsos testigos. 2. Las terribles cifras sobre la salud pública en Bogotá. 3. ¿Era un buen negocio que se deshizo o un mal negocio que se salvó? 1.
2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El caso de los falsos testigos que fueron utilizados en el pasado para afectar o averiar a servidores públicos va camino por fin de dilucidarse. El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, reveló después de recuperar su libertad que un individuo llamado Andrés Vélez fue quien lo acusó de haber asistido a una supuesta reunión con paramilitares. Esa acusación, sumada a las de otros 3 testigos falsos, condujeron a la Corte Suprema a ordenar su detención. El asunto es que los supuestos testigos se retractaron y confesaron que mintieron. De todos los sujetos que actuaron como falsos testigos, el que más preocupa es este señor Vélez, quien también fue testigo en muchos otros casos. Por ejemplo, él fue quien acusó a la excontralora Sandra Morelli de haber sido asesora en el año 2002 de Alberto Aroch Mugravi para ayudarlo a manejar su imagen en la Cámara de Comercio de Bogotá. Según el señor Vélez, Morelli habría recibido 10 millones de pesos en efectivo para hacer lobby ante la Cámara de Comercio en favor de Aroch. Los 2 casos resultaron falsos. Bajo la gestión del fiscal Eduardo Montealegre, cuya enemistad con la doctora Morelli era pública, se le ofreció a Vélez principio de oportunidad si declaraba en contra de la excontralora, y así lo hizo. Este mismo señor Vélez fue también falso testigo en el caso de la exgobernadora Nancy Patricia Gutiérrez, a quien acusó de tener lazos con paramilitares. Con esa acusación falsa, Nancy Patricia fue detenida. El señor Vélez se volvió luego testigo protegido de la pasada fiscalía. 2. ¿Qué es lo que está pasando con la salud pública en Bogotá? El concejal Antonio Sanguino planteó el debate durante la discusión del proyecto de presupuesto que presentó la alcaldía para el año próximo. El concejal citó cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud absolutamente aterradoras. Escuchen esto. Este año han muerto 12 niños entre 0 y 4 años por desnutrición, es decir, murieron por deficiencia alimentaria. El instituto reveló también que este año han muerto 123 niños entre 0 y 4 años por infección respiratoria aguda. Y se reportan también 6 niños muertos en la misma franja de edad por enfermedad diarreica aguda. El año anterior, bajo el gobierno de Petro, la salud recibió un poco más de 2 billones de pesos. Y según el presupuesto para el año entrante, recibirá 2.290.000 millones de pesos. Las 2 cifras, tanto la de Petro como la de Peñalosa, son importantes. Por eso, lo que no se entiende es esto. Con semejantes presupuestos, ¿por qué Bogotá tiene cifras de niños víctimas de desnutrición tan terribles como las de La Guajira? Valdría la pena una respuesta del secretario de Salud. ¿Se nos van a seguir muriendo nuestros niños? 3. ¿La venta de parte de las operaciones del Citibank en Colombia era un buen o un mal negocio? Sorpresivamente, y luego de casi 9 meses de escuchar diferentes ofertas, Citigroup, uno de los grupos financieros más importantes de Estados Unidos, con casi 200 años de historia, decidió suspender la venta de varios de sus negocios en Colombia. Desde febrero, sus divisiones de banca personal y banca comercial estaban en venta. El Citi maneja en este segmento en nuestro país una cartera de 5 billones de pesos a través de 200.000 cuentas bancarias y más de 800.000 tarjetas de crédito. Se hablaba del interés de entidades como el Scotiabank, el Banco Itaú y el Banco Santander por adquirir los negocios del Citibank, pero nunca se concretó la operación. Es decir, la venta fracasó, al parecer porque no hubo ofertas interesantes. Por ahora, el Citi sigue en Colombia. ¿El fracaso del negocio para el país es bueno o malo? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, ¿usted cree que después de la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, Colombia renacerá? Sí, 69%. No, 31%.
Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.